A medida que nos adentramos en un clima en constante cambio y en la necesidad de un diseño sostenible, comprender el concepto de confort térmico y utilizar gráficos bioclimáticos se ha vuelto más crucial que nunca. Imagina un espacio en el que no sientas ni demasiado calor ni demasiado frío, en el que tu cuerpo está en perfecta armonía con el entorno. Esa es la esencia del confort térmico. Para alcanzar este equilibrio requiere un profundo conocimiento de los factores ambientales que influyen en nuestros niveles de confort. Aquí es donde entra en juego los gráficos bioclimáticos. Estas ingeniosas herramientas proporcionan una representación visual de la relación entre temperatura, humedad y otros factores, ayudando a arquitectos, ingenieros y diseñadores a crear espacios que optimicen el confort térmico y minimicen el consumo de energía. Mi nombre es Andrea Sasdelli, soy estudiante de arquitectura en la Universidad Santiago Mariño. Empezaremos por los diagramas bioclimáticos, también conocidos como cartas bioclimáticas. Son gráficas que representan la relación entre las variables térmicas que influyen en la sensación del confort térmico. Estos diagramas, que se basan en la relación de temperatura y la humedad, permiten establecer las condiciones de confort en función de los índices térmicos. En este video exploraremos en profundidad el concepto de los diagramas bioclimáticos y su importancia en la arquitectura sostenible. Antes que nada, ¿qué son los diagramas bioclimáticos? Los diagramas bioclimáticos son herramientas gráficas que representan las condiciones de temperatura y humedad relativa de un determinado lugar. Estos diagramas se utilizan para determinar las condiciones óptimas de confort térmico en un ambiente determinado. Una de las cartas bioclimáticas más utilizadas es la carta bioclimática de Olgier. Esta carta representa las condiciones básicas de confort térmico para el cuerpo humano, relacionando la temperatura y la humedad relativa. Dentro de esta carta se encuentra una zona denominada zona de confort, donde los valores de temperatura y humedad ofrecen la sensación térmica agradable para las personas. Es importante destacar que cada zona climática tiene su propia carta bioclimática, ya que las condiciones de temperatura y humedad varían en cada región. Estas cartas se utilizan para analizar las desviaciones respecto a la zona de confort y determinar las medidas necesarias para volver a ella. Para utilizar los diagramas bioclimáticos en el diseño arquitectónico es necesario realizar un análisis detallado del clima de la región en la que se encuentra el proyecto. Este análisis incluye la recopilación de datos climáticos como la temperatura media, la humedad relativa, la dirección y velocidad del viento, entre otros. Una vez que se cuentan con los datos climáticos, se pueden trazar las líneas correspondientes en el diagrama bioclimático. Estas líneas representan las condiciones de temperatura y humedad relativa para un determinado porcentaje de horas al año. Al analizar estas líneas, es posible identificar las condiciones de confort térmico y las desviaciones respecto a la zona de confort. A partir de esta información, se puede determinar las estrategias de diseño más adecuadas para lograr un confort térmico óptimo. Estas estrategias pueden incluir el diseño de fachadas orientadas al sol, el uso de materiales con alta capacidad de almacenamiento térmico, la implementación de sistemas de ventilación natural, entre otros. Es importante mencionar que los diagramas bioclimáticos son una herramienta complementaria en el diseño arquitectónico. Se recomienda utilizarlos en conjunto con otras herramientas de diseño, como software de simulación térmica, para obtener resultados más precisos y eficientes. En conclusión, los diagramas bioclimáticos son herramientas fundamentales en el diseño arquitectónico sostenible. Estos diagramas permiten identificar las condiciones óptimas de temperatura y humedad para lograr un confort térmico adecuado en una edificación. El confort térmico es un aspecto fundamental en los edificios, ya que afecta directamente a la satisfacción de los usuarios en el ambiente. Es importante tener en cuenta diversos factores que influyen en el confort térmico. En este aspecto exploraremos los elementos claves del confort térmico, como la temperatura del aire, la humedad relativa, los movimientos de aire y la temperatura media radiante.
También analizaremos las recomendaciones para lograr un ambiente termalmente confortable en diferentes estaciones del año. El confort térmico de una persona depende de una serie de factores, tanto ambientales como personales. Los factores ambientales incluyen la temperatura del aire, la humedad, los movimientos y la temperatura media radiante. Por otro lado, los factores personales, como la actividad física, la vestimenta, también influyen en la percepción del confort térmico. La temperatura del aire es un factor clave en el confort térmico. Determina la cantidad de calor que el cuerpo pierde hacia el aire a través de la convección. La temperatura del aire por sí sola no es suficiente para calificar el confort térmico, ya que otros factores como la humedad, la velocidad del aire, también pueden afectar el clima. Se considera que el rango de temperatura de confort va desde aproximadamente 20 grados en inviernos hasta alrededor de 25 grados en verano. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la percepción de la temperatura varía según personas y las condiciones ambientales. La humedad relativa del aire es otro factor determinante en el confort térmico. La evaporización de la humedad de la piel es principalmente una función de la humedad del aire. Un ambiente con una humedad relativa entre el 30% y el 60% se considera favorable para la salud humana. La sensación de calor o frío se percibe de manera diferente en cada persona, pero generalmente se experimenta una sensación de mayor calor en ambientes con baja humedad y una sensación de mayor frío en ambientes con alta humedad. Otro aspecto en tomar en cuenta es el movimiento de aire. El movimiento de aire tiene un impacto significativo en la pérdida de calor del cuerpo a través de la convección y la evaporización. La velocidad del aire a baja escala generalmente no se percibe. Se considera agradable y deseable los movimientos de aire entre 0,1 y 0,2 metros por segundo. Sin embargo, cuando los movimientos de aire enfrían el cuerpo más allá de lo deseado, se habla de corrientes, las cuales representan un problema de confort térmico en los edificios. Es importante destacar que a temperaturas ambientales altas, las brisas de hasta 1 metro por segundo pueden sentirse agradables dependiendo del nivel de actividad y la temperatura. Otro punto a tomar en cuenta es la temperatura media radiante. La temperatura media radiante es el calor emitido por los elementos del entorno en forma de radiación. Se compone de las temperaturas superficiales ponderadas de todos los cerramientos. Lo recomendable para lograr el confort térmico es tener en cuenta las recomendaciones y normas establecidas. Estas recomendaciones pueden variar en función de los valores específicos de los factores ambientales y de las interacciones complejas entre los diferentes elementos. En conclusión, el confort térmico es esencial para satisfacer las necesidades del usuario y garantizar un ambiente interior agradable. Los puntos que hemos recalcado son algunos factores clave que influyen en el confort térmico, siguiendo las recomendaciones y normas establecidas. Es posible lograr un ambiente termalmente confortable en diferentes estaciones del año. El control de la temperatura, la humedad y el movimiento del aire, junto con una vestimenta adecuada. Muchas gracias por ver el video. Adiós.